Bueno, amados, un abrazo grande para todos. Mis saludos ahí para toda la Casa Apostólica en España, Málaga, ahí en Mijas. Un abrazo grande para todo el pueblo de Dios, para todos los amigos, para la familia, para toda la gente linda que está con nosotros conectada a esta hora. Así que feliz de que podamos participar de todo esto que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. La verdad es que feliz de que podamos ser parte de todo lo que Dios está haciendo. Yo contento de que podamos compartir un momento tan lindo, tan importantísimo como es el primer día de la semana, el día domingo, y que podamos meternos en la palabra de Dios y todo lo que Dios tiene verdaderamente para nosotros. Así que podamos tomar, sumar, mejorarnos y todo lo que tiene que pasar a través de la bendita palabra. Antes de meternos en el tema, quiero saludar, expresarles nuestro cariño a todo el mundo desde acá y de que estamos felices de que se estén conectando con nosotros. Me gustaría de que puedas copiar el link, lo puedas reenviar para que gente lo pueda estar tomando y podamos estar desarrollando el tema en los próximos minutos que vamos a hablar. Estamos hablando, acabo de terminar una conexión con un hijo del apóstol segundo, que también es parte de nosotros, y la verdad que el Señor nos ha bendecido grandísimamente, y vamos a continuar con el tema. Estoy hablando de Apocalipsis, capítulo 6, 7 y 8. Estoy tratando de llevar un mensaje adelante de los 3 conceptos, y me gustaría que ustedes estén ahí, me gustaría que me contaran un poquito de dónde nos están sintonizando. Me gustaría que me dijeran también si me están viendo bien y si me están escuchando correctamente desde los diferentes lugares donde estamos conectados. Me gustaría que me lo hagan saber, por favor, para ver si estamos llegando, si estamos saliendo bien y si estamos llegando en condiciones. Así que un abrazo grande ahí para todos, bendecirlos, feliz de que compartamos, que nos reunamos alrededor del receptor, de la palabra, como el primer día de la semana, y que podamos participar de todo esto tan bonito. Así que le voy a pedir que podamos estar atentos. Voy a pedir que reenvíen el link para que la gente se pueda conectar, ya sepa que estamos en línea. Así que yo estoy feliz que podamos compartir. Ahí nos están escribiendo desde Ecuador, Machala. Un abrazo grande para Machala, Ecuador, Málaga, para Lima, Perú también están conectándose con nosotros, también desde Bolivia. Desde Bolivia también se conectan con nosotros, nos saludan. Un abrazo gigante para Madrid también ahí, desde California. Un abrazo gigante para toda la gente allá. Vamos a ver si esto puede ser el volumen, pero bueno, creo que tenemos bien el volumen. También, bueno, desde México, desde el Torreón, un abrazo grande para el Torreón ahí en México. Desde la Argentina, creo que es la Patagonia, pasan muy rápido los mensajes. Sonora, México, un abrazo gigante para toda la gente linda ahí de Sonora. También, ¿quién más está saludándonos? Bueno, muchísima gente se está conectando ahora. La Puerta de la Patagonia, Neuquén, un abrazo grande para Daniel allá en la Patagonia, desde Perú también. Bueno, la verdad que feliz de que mucha gente desde Perú nos están saludando, desde Moreno, Buenos Aires. Javier también, un abrazo grande a Javi allá para ¿sí? Bendiciones para Rosario, Sevilla, un abrazo grande para esa familia tan linda sevillana ahí en Andalucía también. Y bueno, sí voy a pedirles que tengan paciencia, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, y luego lo tienen que reverlo luego, porque tenemos un problema con la internet, tenemos un problema con todo esto, porque no sé si es que está todo colapsado y bueno, y todo lo demás. Así que, pero lo bueno es de que queda grabado tanto en Instagram como en Facebook, para que luego lo puedan ver. Ahí en Piura también ahí está Davidcito Aguirre, un abrazo grande para David en Piura,
Perú, en el norte de Perú también, que estuve hace unos días con ellos. Allá la verdad que la pasamos muy bonito también en aquella región. Josecito Copa desde Fuengirola, bueno, también nos están escribiendo desde Argentina, ¿sí? Desde Argentina, mucha gente de Argentina. Carlos Martín, un abrazo grande. Fabiancito Barro, un abrazo gigante para Fabián de la Ferrer, ahí en Buenos Aires. Fabián, una alegría que estén conectados con nosotros. Y bueno, tanta gente extraordinaria, ¿no?, que se conecta ahora mismo. Así que voy a darle unos minutos para que la gente se pueda estar conectando. No se vaya a perder el temazo que tenemos hoy, porque estamos hablando de Apocalipsis 6, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 8. Estoy tratando de construir un mensaje escatológico con los tres. Chile también, Paolita, mi prima, un abrazo gigante para... Ahí está en Chile, desde Santiago de Chile, un abrazo gigante para toda mi familia también ahí. Los bendigo, feliz de que puedan estar conectados y escuchándonos. Bueno, mucha gente conectándose, los bendigo y yo feliz de que puedan estar ahí, poder aportar algo a la vida de ustedes para que podamos crecer todos con la ayuda del Padre. Así que vamos a ir conectándonos y vamos a ir metiéndonos en el tema. Estamos construyendo un mensaje en Apocalipsis 6. Hemos tenido problemas con los dos últimos mensajes que hemos subido. Hemos entrado muy fuerte con respecto al tiempo profético que vivimos. Yo creo que hay palabras que no se pueden mencionar porque en el momento que se mencionan es como que hay una especie de, no sé si de falta de promoción o de luego de que se censuran determinados mensajes y estamos hablando muy fuerte de lo que estamos viviendo en este tiempo y vamos a seguir con la ayuda del Padre en el día de hoy, pudiendo dejar todos esos conceptos claros. Así que un abrazo gigante para todos y vamos a meternos en el mensaje. Yo quiero que me escriban, que me cuenten de dónde nos están recepcionando. La verdad que Dios nos ha bendecido tanto con hijos por todo el mundo. Un abrazo gigante para Argentina, para Chile, para Bolivia, para Perú, para Brasil, para Colombia, Venezuela, Panamá, Centroamérica y toda esa gente linda. Un abrazo gigante para todos. Y bueno, bendecirlos a todos, ahí en los Estados Unidos también, la gente que se conecta con nosotros y saludarlos, bendecirlos y yo feliz de que podamos estar haciendo todo esto juntos, de edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 6, en la palabra de Dios, quiero comentarles algo que creo que realmente nos va a ayudar grandemente a poder entender, ¿no? A poder entender de alguna forma todo el panorama bíblico. No existe nada, la Biblia misma nos da testimonio de que no existe nada que de alguna forma el Señor no vaya a dejar en claro con sus siervos, ¿no? Con sus hombres, con su gente. Por supuesto que tenemos que ser humildes para reconocer de que Dios tiene sus hombres en la tierra para determinadas operaciones y para determinadas cosas y que de alguna forma tenemos que abrirnos a eso y reconocer de que todo está escrito, está absolutamente escrito, todo lo que tenemos que experimentar, todo lo que tenemos que vivir. Que no lo entendamos, que no lo hayamos podido ver, es otra cosa, ¿sí? Es importante estar abierto a eso, porque por supuesto que hay cosas que no las hemos podido visualizar, que no las hemos podido ver, y ahí es donde tenemos que recuperar de alguna manera esos niveles de humildad para entender, ¿verdad?, de que hay cosas que Dios las ha estado mostrando a través de la palabra y se nos han pasado de largo, no las hemos podido interpretar, y eso tiene que ver con que no hemos entendido varias cosas al respecto. Yo quiero que podamos trabajar en eso, que podamos entender todo ese panorama con la ayuda del Padre en el día de hoy,
que creo que es clave para nosotros, poder entender todo el cuadro profético, el cuadro escatológico. La palabra escatología es una palabra que la vamos a escuchar muy pocas veces, pero la escatología es la ciencia que de alguna manera intenta o tiene la responsabilidad de interpretar los acontecimientos futuros o proféticos. Entonces, sin escatología, escuchen esto, sin escatología es absolutamente imposible darle visión o dirección a un ministerio. Un ministerio va tomando dirección y va tomando visión de acorde al plano escatológico, ¿sí? Es importante eso. Sin una dirección correcta escatológica no puede haber visión. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué es lo que tenemos la mayoría? La mayoría lo que tenemos son metas humanas. En el buen sentido de la palabra, ambiciones, o sea, metas de humanas, buenos hombres de Dios que intentan hacer las cosas de manera correcta y lo están haciendo desde una perspectiva natural, tratando de llevar a la gente a donde ellos piensan que la gente tiene que llegar, pero no deja de ser eso una motivación o una ambición humana, ¿sí? Una ambición humana. Entonces necesitamos recuperar la escatología, necesitamos recuperar los argumentos proféticos para que podamos decir, ok, por esto vamos a llevar a la gente hasta esto y por esto vamos a llevar a la gente hasta estos conceptos y hasta estos principios. Voy a intentar ser lo más escritural posible en el día de hoy para que podamos dejar todos estos principios bien claros en la vida de cada uno de ustedes. Voy a pedirles que me presten mucha atención porque no voy a predicar, vamos a enseñar, es mucho más lento y necesitamos de alguna forma plasmarlo de esa manera. Tengo ahí un asistente que es Juanjo, me está ayudando él con la Biblia y en la medida que aparezcan textos se los vamos a pedir a él para que queden plasmados también ahí. Y en el momento que aparezcan preguntas, yo quiero que aprovechemos bien el día, que aprovechemos bien la tarde. En el momento que aparezcan preguntas, yo quiero que ustedes las hagan. Es una tarde realmente extraordinaria. Es una tarde donde Dios te quiere hablar, donde Dios te quiere mostrar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocíamos. Así que yo quiero pedirle que se prepare para que Dios nos muestre todo lo que tiene el Padre para nosotros. Apocalipsis capítulo 6 en la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 6, la Biblia habla de un movimiento, de alguna forma, o profetiza un movimiento, ¿sí? Entre sus líneas con respecto al futuro. ¿Por qué es tan difícil de entender este bendito libro o por qué es tan difícil entender este documento? Porque este documento es un documento en el 100% de su contenido es una sombra y una figura. Y tenemos un problema al respecto, que como es una sombra y una figura en el 100% de su contenido, tenemos una iglesia o tenemos un liderazgo que es el encargado de interpretar esto, tenemos un liderazgo poco preparado y equipado para entender sombras y figuras. Sabemos nosotros que la verdad tiene 4 niveles de interpretación. El primero, que es básicamente el literal. El segundo es justamente las insinuaciones. El tercero, las sombras y las figuras. Y el último, todos los secretos bíblicos. Sabemos de que la iglesia en el 100% de los casos se mueve en el nivel de la interpretación, en el nivel literal. O sea que lo que no pueden leer de manera literal, no lo pueden interpretar. Y ahí tenemos un problema, porque es que nunca vamos a entender lo verdaderamente escondido y secreto de la verdad. No lo podemos entender porque no estamos abiertos a entender lo que Dios insinúa, lo que Dios dice en parábolas, no lo podemos entender y estar abiertos y aceptar la realidad de que hay cosas que para Dios son verdaderamente secretas. Yo quiero compartir algo que lo vamos a analizar con las 4 lentes que yo he mencionado. Las 4 lentes para poderlo entender, porque es que si no, no lo vamos a poder entender desde el ambiente literal, que es con la idea que la iglesia ha intentado visualizar esto. Apocalipsis capítulo 6. ¿Por qué voy a leer Apocalipsis 6? Porque Apocalipsis 6 habla del concepto o habla de la idea donde yo entiendo que nosotros nos encontramos hoy en día. Y déjenme que primero lo sitúe en el plano. Lo primero que tenemos que entender es de que la Biblia, es de que
el libro de Apocalipsis exactamente es un libro que está estructurado en 4 columnas o en 4 fases, ¿sí? Para que nadie se pierda. Número 1 en sellos, número 2 en trompetas, número 3 en copas y número 4 en truenos, ¿sí? Los cuatro están subdivididos, por favor, en siete conceptos. Es importantísimo entender esto. O sea, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y 7 truenos. Esa es la infraestructura del libro de Apocalipsis. Cada uno, en la mayoría de los casos, esto sí es cronológico. O sea, la séptima trompeta activa la primera trompeta. El séptimo sello activa la primera trompeta, ¿sí? Activa la primera trompeta. Y la séptima trompeta activa la primera copa. Y la séptima copa activa el primer trueno. Para poder entender el libro de Apocalipsis debo entenderlo así. Por supuesto que su estructura, ¿sí? Su esqueleto son estas 4 estructuras que necesito entenderlas desde ahí. Pero el resto no se puede entender desde ahí, sino que necesito prestarle mucha atención de alguna forma, punto por punto. Ok, entonces, creo profundamente de que los sellos comenzaron a desencadenarse cuando la iglesia hace aproximadamente 200 años entró en una etapa revelacional. Comenzó en sus niveles de revelación, comenzaron a crecer y a desarrollarse, comenzó a crecer un movimiento religioso mundial. Eso quiere decir que Dios comenzó de alguna forma a revelarle a hombres de Dios y comenzó el desencadenamiento de los sellos. Entendemos y vamos a ir a esos sellos que son la primera cadena revelacional que encontramos, que son 7, y los vamos a leer para que los podamos entender en qué etapa de los 6 sellos, de los 7 sellos nos encontramos. Comienza la Biblia a describirlos en el capítulo 6. Dentro de esos sellos vemos nosotros en los 4 primeros, vemos nosotros el desarrollo paralelo de 4 jinetes apocalípticos. Eso quiere decir, se los conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Eso quiere decir que son 4 cosas que cabalgan sobre y que de alguna manera traen un mensaje de Dios para los seres humanos. Ahora, los seres humanos estamos divididos en varios ámbitos. Estamos divididos en un ámbito en la iglesia, en un ámbito religioso, en un ámbito político, en un ámbito militar, ¿sí? Y en un ámbito social y en un ámbito natural. Eso quiere decir que hay diversos escenarios. Eso quiere decir que toda esta palabra apocalíptica tengo que saber aplicarla a los diversos escenarios. Pero por supuesto tenemos que saber aplicarla al escenario iglesia primeramente, porque desde el escenario iglesia lo vamos a poder establecer en el escenario mundo. Déjenme que se los explique y les dé un ejemplo básico. Nuestros hombres cuando leían el libro de Apocalipsis, en la medida que lo leían, no encontraban la interpretación o la aplicación del libro completo, sobre todo a la iglesia. Entonces, ¿qué decían? Cuando se hablaba de los 4 jinetes apocalípticos, se lo aplicaba a una serie de cuestiones de carácter se lo aplicaba al escenario mundo, lo cual no es mentira, pero no es tan acertado porque no tengo la idea de cómo aplicarlo al escenario iglesia. Pero primero tenemos por regla general aplicarlo a la iglesia, porque el juicio comienza por la casa. La revisión y el orden comienza por la casa y luego podemos ordenar el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que vive el mundo es una sombra y una figura de lo que vive la iglesia. Entonces necesito establecer en la iglesia primeramente. Benditos. Si establecemos en la iglesia primeramente, entonces podemos establecer en el mundo. Por ejemplo, vi al Cordero y abrió uno de los sellos. Voy a darles un ejemplo. De los 4 seres vivientes, decir con voz de trueno, ven y mira. Entonces dice, miré y aquí un caballo blanco. Está hablando, ¿sí? El caballo blanco representa algo muy importante, el Evangelio. Sabemos que el Evangelio es paz, pero a eso hay una interpretación. Al mundo de la iglesia sabemos que es el Evangelio, pero el mundo, por favor, el mundo o en la sociedad, eso tiene que ver con la paz. Pero por supuesto que la paz sin Dios no es verdaderamente paz, aunque existe. Por eso Jesús dijo, yo les doy una paz y no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque el mundo en este último tiempo, sobre todo lo que está mencionando Apocalipsis 6, va a tratar de experimentar una falsa paz. Entonces dice, miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Ese arco o ese
ese jinete que lleva un arco, sabemos de que eso tiene una aplicación primeramente para la iglesia. Es un movimiento religioso que maneja el arco. La palabra arco viene de la palabra arches. Los arches vienen también de la palabra arquitectos. Son los que diseñan la vida de la gente. Son los que Dios puso para dimensionar al ser humano. Quiere decir que hay arches que tienen la capacidad, que tienen la habilidad, pero no tienen las saetas, no tienen las flechas, que son los hijos, según los salmos. Necesitamos entonces una generación de líderes dentro de la iglesia que tenga lo más importante o que estén verdaderamente completos. Hoy tenemos mucho movimiento ministerial, pero sin hijos. Tenemos gente que maneja cosas, que predica cosas, que toma cosas, que habla de cosas, que se para delante de la gente con la Biblia y todo eso, pero no tenemos lo más importante, que este es un tiempo y Dios nos está mostrando Apocalipsis 6, porque nos está llevando a una situación donde vamos a tener que ordenar eso, donde lo que no era una prioridad va a tener que comenzar a ser una prioridad, donde lo que estaba justificado por otros medios ahora ya no se puede justificar. ¿Por qué? Porque antes justificábamos, bueno, yo no tengo hijos, yo no los pude engendrar, yo no pude ganarlos, yo no los pude acceder a ellos, pero bueno, han venido por otros medios, han llegado a mi vida. Tenemos que engendrar a la gente. Eso es en el escenario iglesia. Estamos hablando de un liderazgo que habla de envío, que habla de lanzamiento, que habla de planificación divina, que habla de arquitectura divina, pero no tiene hijos. ¿Sí? Entonces tiene que ejercer su ministerio con hijos ajenos. En el mundo natural eso no se nota, eso no lo ven, eso solamente lo percibimos los entendidos. ¿Por qué? Porque la iglesia todo eso se le pasa por alto. La iglesia no se pregunta eso. La iglesia no tiene la capacidad hoy por sus niveles de conocimiento de chequear al jinete, o sea, de chequear al arche y poder decir, ok, ¿este ha engendrado o no ha engendrado? ¿Es un ganador de alma o no es un ganador de alma? ¿Gana o no gana? ¿O ejerce el pastorado o el apostolado con gente que le llegó por otros medios y por diplomacia, por política, por habilidad, por don, pero no por engendramiento? El engendramiento es el ganar a la gente. El engendramiento es soltar la palabra y que se les caiga el velo. El tema es de que tenemos que llegar a ese nivel de fidelidad en nosotros mismos, donde nosotros podemos decir, ok, yo estaba ejerciendo el ministerio, pero con gente que de alguna forma me llegó por otros medios, que ya tenía el fundamento echado y yo puse fundamento sobre fundamento. Y ese no es el diseño original. El diseño es de que la gente la podamos ganar, de que la gente la podamos alcanzar. Dios nos dio un tiempo de alcance y fue y creo que la década más importante de alcance en Latinoamérica fue la década del 80. La década del 80, ya en el año 90, en la década del 90 las cosas comenzaron a pervertirse, porque luego ya comenzó a menguar significativamente la afluencia de nuevos conversos y comenzaron el liderazgo comenzó a pervertir la gente. ¿Y por qué digo que el liderazgo? Porque el liderazgo es el que de alguna manera les ponía una posibilidad, de alguna forma ofreciendo todo, sin de alguna manera enseñar los principios, porque se desconocían, porque no podíamos entender verdaderamente cómo era el procedimiento, que la gente había que engendrarla. Entonces, estoy hablando de los ministerios, por favor, que de alguna forma son los ministerios matriz, que es el ministerio apostólico y el ministerio pastoral. Ahora, la Biblia dice claramente, dice entonces, miré y aquí un caballo blanco, y dice, y el que lo montaba tenía un arco, pero vemos que no tenía flecha. Si eso lo aplicamos en el ámbito natural, porque esto es un reflejo, por favor, al ámbito natural y social, o sea, el escenario mundo, nos damos cuenta que hay una afluencia del cambio de género en nuestro mundo. Nosotros estamos viendo de que se ha transformado eso en nuestro mundo de una forma muy agresiva. Vemos de que cada vez hay más conflicto, por favor, en la vida de la gente con respecto al género. O sea que cada vez hay más, para hablar en claro, cada vez hay más hombres y más mujeres que creen tener un cuerpo incorrecto, que creen de que son otra cosa diferente al cuerpo que Dios les dio, a la naturaleza que Dios les dio. O sea, hay una operación en sus mentes contra natura. Pero esto es un reflejo de lo que vive la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia tenemos jinete, en la iglesia tenemos arquero,
tenemos mentes planificadoras, pero no tenemos hijos. Es lo que le pasa a nuestra sociedad. Nuestra sociedad, cualquier cosa, pero el índice de natalidad ha caído, por favor, de manera brusca. Incluso hay países donde se están haciendo cosas para que el índice de natalidad pueda crecer, porque los hombres, hay varias operaciones en la mente humana que de alguna forma no aportan absolutamente nada para la procreación. Vemos tanto en el hombre como en la mujer, más todas, no voy a decir las políticas, porque esto no es político, sino que los políticos están tratando de pedalearlo a esto, por favor, que es la ideología con respecto a todo lo que tiene que ver con las mentalidades de aborto. Porque hay gente que dice las políticas abortistas, pero los políticos son una víctima de esas ideologías. Esas ideologías no las maneja el ámbito político, y tampoco el ámbito político las va a poder detener, porque el ámbito político no tiene la autoridad total. La autoridad, al fin y al cabo, la tiene la sociedad, y la sociedad terminará votando a quienes beneficien eso en el futuro. Tarde o temprano lo vamos a ver. En algunos lugares están más adelantados y en otros menos, pero en los países mal llamados del primer mundo, ellos ya todos se han rendido frente a esas ideologías. ¿Y por qué? Porque el pueblo los ha votado. Cuando hicieron campaña dijeron que estaban a favor de determinadas cosas. Hoy día los políticos, sobre todo en los países de Latinoamérica, están tratando de frenar el avance de eso. Pero eso no es una ideología política. Eso es una ideología que está por encima de los políticos. Eso viene desde muy atrás, y eso tiene que ver con un cumplimiento bíblico. Eso tiene que ver con una idea de superpoblación. Eso tiene que ver con una idea racista y elitista en el mundo, las cuales ha llevado adelante, o las cuales han desencadenado en muchas guerras, incluso, como ustedes conocen, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y lo que de alguna forma está desencadenando esto, que es una tercera guerra mundial, pero con características totalmente diferentes a lo que para usted era una guerra, porque para usted era una guerra, era dos países apuntándose misiles y sus ejércitos enfrentados. Pero lo que nosotros vemos hoy es una guerra de carácter bacteriológico, donde es absolutamente fría, donde no hay fuego por ninguna parte, y donde ni siquiera se sabe quién es el que la comenzó. Solo se cree que empezó en determinado lugar, y de alguna forma vemos nosotros quiénes son las víctimas más grandes de la guerra. Vemos nosotros, no hace falta ser ni un erudito para entender de que China y Estados Unidos, desde que el presidente Donald Trump asumió la presidencia, sufrieron una confrontación entre ambos, y tiene que ver con la carrera comercial. Se están peleando el liderazgo. Sabemos de que hay una confrontación. Vemos al oso, al león, vemos a Gog, a Magog, vemos la descendencia árabe con la guerra por la economía, vemos el comunismo por la guerra económica, vemos de alguna forma que hay un enfrentamiento por el liderazgo mundial que está profetizado en la Biblia. Lo que pasa que la guerra que ustedes esperaban era una guerra de misiles y era una guerra de bombas atómicas, pero sabemos de que nadie es tan torpe para desencadenar una guerra de esa, donde saben de que el mundo quedaría inservible después. Entonces, esto se ideó en mentes superiores, donde de alguna forma van a intentar hundir a la primera economía del mundo, que es la economía norteamericana. ¿O creen ustedes de que es casual de que la economía norteamericana esté en la situación en la que esté hoy día, que es el país más afectado, y siguen apareciendo focos y focos y focos? Creo que la segunda economía que va a ser afectada fuertemente en América va a ser la economía mexicana y la economía brasilera, que son dos economías, y por último la Argentina, son de las economías más fuertes de Latinoamérica. Van a ser grandemente afectadas. ¿Por qué? Porque tienen que luego entrar bajo el sistema económico chino, donde de alguna forma se ha transformado como el gran proveedor o el gran supermercado del mundo. Cambió la política. Mientras Estados Unidos quería ser la policía del mundo o los jueces del mundo para establecer justicia a nivel mundial,
Entonces hoy día nos encontramos con que ya no necesitamos esa justicia y no necesitamos una protección militar, sino que porque se han paralizado, se ha hecho un alto al fuego en todos los lugares del mundo, y lo que necesitamos hoy es una economía que nos sustente, una economía que nos dé de comer, una economía que nos asegure todo la cadena alimenticia, que no se rompa y que nos asegure todo el material de alguna forma sanitario. Cuando Estados Unidos hoy está absolutamente entretenido porque Estados Unidos no puede ahora hacer nada por nadie prácticamente, y todo lo que se haga lo va a necesitar él para sustentar esta situación que realmente es compleja, y déjenme decirle algo, recién comienza. Entonces necesitamos entender esto. Estoy tratando de llevar el panorama iglesia, por favor, o el escenario iglesia y el escenario mundo en paralelo para que podamos entender esto. La Biblia muestra claramente, por favor, de que este caballo blanco, el que lo montaba, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Ese contexto de la corona y esa idea de salió venciendo para vencer tiene que ver con todo un movimiento de palabra psicológico motivacional que comenzó a fluir hace muchos años, aproximadamente desde la década del 50, donde el ser humano comenzó a tener una idea de sí mismo y de sus capacidades y de sus potenciales, y comenzó una carrera exitista sobre la tierra. Y hoy día ustedes han visto cómo proliferan los movimientos que de alguna manera nos prometen la idea de ser mejores, pero sin Dios en el medio, sin que el Creador, donde adoramos la creación, donde participamos con la creación o queremos administrar la creación, pero no necesitamos a Dios en medio de toda esta labor. Tiene que ver ese caballo blanco con la paz y con la falsa paz, los grandes movimientos pacificadores y los grandes movimientos buscadores de la paz que aparecieron a mediados de este último siglo sobre la faz de la tierra, ¿no? Y todo eso que de alguna forma ha afectado a la humanidad. Pero vemos nosotros de que todo lo que vive la sociedad es sencillamente el resultado, ¿no? Es el resultado de lo que vive la iglesia. La iglesia vive en un ambiente de paz y de amor, ¿sí? Pero más bien de un ambiente hippie que verdaderamente bíblico. Y esa es la realidad que ha asumido la sociedad, donde de alguna forma tenemos a Dios, o sea, tenemos o buscamos la paz o decimos estar en paz, pero no es Dios la procedencia de esa paz. Y eso hace que eso sea pasajero, momentáneo. Necesitamos a Dios, que es la fuente verdaderamente de todo esto. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, este era Bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Quiero que entiendan que mientras leemos estos 4 jinetes y estos 4 caballos, nos damos cuenta de que son flagelos que están sobre la faz de la tierra y que de alguna manera cada vez será más complicado hacerle frente a todas estas líneas de ataque, ¿no?, a las que el mundo está sometido. Porque mientras estamos leyendo, vemos nosotros un caballo blanco, vemos un caballo bermejo o rojo, vemos un caballo un caballo negro, y vemos un caballo verde. Vemos nosotros 4 caballos. Reina Valera no dice verde, dice amarillo, pero en el original dice verde. Pero sabemos que estos colores, número 1, el blanco, número 2, el rojo, número 3, el negro, y número 4, el verde. Esos 4 colores son los 4 colores del Islam. Otra cosa que está en desarrollo sobre la faz de la tierra y que de alguna manera está avanzando de forma continua. Hoy día nos encontramos en medio de un panorama, se llama coronavirus, pero necesitamos entenderlo. Yo quiero que lo podamos entender, y lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo para desanimarte, porque la Biblia dice claramente que cuando los entendidos viéramos todo esto, dice que pudiéramos erguir nuestras cabezas y entender que nuestra redención estaba cerca. Yo quiero animarte para que podamos entender el contexto de lo que Dios quiere hacer. Uno de los grandes problemas que tenemos, y por eso a veces este mensaje desentona con el resto del mensaje religioso, es de que nos hicieron entender o nos hicieron pensar de que la tierra iba a ser ocupada por el hombre para siempre. Pero eso lo dicen porque no saben verdaderamente cuál es la procedencia
o la idea de por qué nosotros vinimos a la tierra. Lo primero que hay que reconocer es que nosotros no fuimos creados para habitar la tierra. Nosotros no fuimos diseñados para la tierra, nosotros fuimos diseñados para habitar el cielo. Se nos dio un cuerpo y un alma para que viniéramos a la tierra, pero se nos dio un cuerpo y un alma por causa de una desobediencia que se produjo en el espíritu antes de nosotros tener vida biológica. Entonces se nos dio un cuerpo. El cuerpo que se nos dio no es una bendición. El cuerpo que se nos dio es un cuerpo momentáneo para atravesar un proceso en el planeta. El cuerpo que se nos dio tenía una fecha de nacimiento y una fecha de caducidad. Y se determinó que el hombre muriera una sola vez y después de eso el juicio. O sea, que fuéramos evaluados. Juicio es una evaluación, ¿no? Es de alguna forma la revisión del proceso. Es la determinación global que va a tomar un juez sobre un determinado proceso. El proceso dura entre 70 y 80 años para cada uno de nosotros mientras vivamos. En líneas generales 6.000 años con el hombre, desde Adán hasta nosotros. Pero después de eso es el juicio. Y una vez que somos enjuiciados, y algunos van a salir condenados, y otros van a salir libres, los que salgan libres van a salir de la tierra. Inconscientemente la religión ha estado preparando a la gente para la condena, porque la Biblia muestra que los que no superen el proceso, por favor, los que no puedan superar el proceso tienen que quedar en la tierra. Y la Biblia dice en muchísimas oportunidades cuál es el futuro de la tierra. La Biblia dice claramente de que la tierra y el cielo que tenemos hoy están reservados para el día del juicio, para el fuego. Es importante entender el plan que Dios tiene en el futuro y que tu casa verdaderamente no es la tierra, tu casa verdaderamente es el cielo. Aunque esto suene, a un individuo que ve mucha televisión o que cree en la ciencia ficción. Estoy hablándote de lo que la Biblia menciona. Luego yo sé que hemos tenido un evangelio humanista, un evangelio con ideas perecederas, un evangelio con visiones terrenales, pero el evangelio no fue diseñado en la tierra. La tierra es un lugar que Dios ocupó porque necesitaba un escenario donde trabajar con el ser humano y darle la oportunidad al ser humano, escuchen esto, de que redimiera lo que nuestro liderazgo en el cielo no había podido hacer. ¿Y quién era nuestro liderazgo en el cielo? El primer encargado de la tierra, el que la cubría la tierra antes que el primer Adán, Lucifer, ese lucero de la mañana. Él, de alguna forma, por favor, como una especie de juicio, no solo contra él, nos habilita a nosotros para que nosotros podamos redimir a la tierra lo que Satanás echó a perder en el plan creacional. Pero no quiero confundirlo con toda esta parte, todas las preguntas que surjan, usted me las hace luego y yo intentaré responder con la ayuda del Padre. Dice, cuando abrió verso 3, cuando abrió el segundo sello, oí a un segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo y era rojo o bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. No nos vamos a detener mucho ahí, pero no hay que ser un erudito para darse cuenta de que Dios le puso una espada en la mano, por favor, a los seres humanos. Le puso una espada en la mano a los hombres de Dios y esa espada se ha utilizado para dañarnos entre nosotros. Por eso vemos tantas corrientes. Número uno, las corrientes religiosas mundiales. Luego, dentro de las religiones, las subdivisiones mundiales. El organismo religioso más dividido y separado del mundo es el nuestro. Es el mundo cristiano evangélico. Es el que más subdivisiones tiene que cualquier otra religión. No va a haber nunca a usted, ni a los testigos de Jehová, ni a los católicos, ni a los mormones, ni a ninguna otra religión subdividida de la forma que el evangelio se ha subdividido. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque hemos usado, la división vino sencillamente porque hemos usado la espada para atacarnos entre nosotros, para medirnos entre nosotros, para golpearnos entre nosotros, para lastimarnos, y hasta muchos murieron en ese ir y venir, por favor, de ataques. Muchísimos murieron sencillamente. Necesitamos recuperar en medio de la iglesia
Necesitamos recuperar el manejo correcto de la palabra. Por eso mucha gente, para lo único que tiene la palabra es para golpear a sus hermanos. Ya no tiene espada para edificar a nadie, ya no tiene espada para leer un libro como Apocalipsis y traer una claridad profética, escatológica. Ya no tiene espada para dimensionar a nadie, solamente tiene espada para golpear, para intentar demostrar, para competir, para dañar a otros. Y la espada jamás fue entregada para eso. Nuestra espada fue para ganar territorio para Dios, para crecer en Dios, para libertar a la gente que estaba atada. Entonces, voy con lo siguiente. Verso 5. Abrió el tercer sello y vio el tercer ser viviente que decía, ven y miré, y aquí el caballo era negro y el que lo montaba tenía una balanza. Sabemos que con nosotros se van a hacer 3 operaciones fundamentales. Número 1, nos van a calcular. Para que el cálculo o la ecuación de tu vida dé como resultado un múltiplo, ¿sí? Dé como resultado un múltiplo de 12, por favor, que es de la labor de los padres en la iglesia, o dé como resultado el múltiple de 3, humano. Es importante entender esto, por favor. Entonces vemos en la Biblia que hay gente que dio el resultado de la labor apostólica, son 144.000, que no son literales, pero son múltiplos de 12 de la labor apostólica o del verdadero gobierno de Dios en la tierra. Y por el otro lado tenemos los que son múltiplos, por favor, y dan 666 en sus partes, que tampoco es un número literal, sino que es un número, por favor, que tiene que ver con la bestia, que tiene que ver con el enemigo. Entonces nosotros vamos a ser calculados, vamos a ser medidos. Tenemos que ser medidos, nos van a poner una regla de medir porque necesitamos tener la estatura del varón perfecto, lo dice claramente el libro de Efesios. Y luego nos van a pesar, y van a pesar nuestro espíritu. La palabra espíritu para los ingleses, cuando la traducen en la Biblia, la palabra espíritu la traducen como intención en muchos casos. Intención es igual a espíritu para ellos. Y tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo ahora, porque nos van a pesar la intención verdaderamente de nuestro corazón y de nuestro espíritu. ¿Cuál es la motivación que hay detrás de todo esto? Y vamos a tener que aprobar para poder pasar a la próxima etapa. Entonces hemos dicho de que va a haber una balanza. Y cuando se da el fenómeno de la balanza, se da un fenómeno en el verso 6. Y ahora sí voy a pedirles que me presten mucha atención. Verso 6 dice, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes. En medio de los 4 seres vivientes, una voz, escuchen esto, que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañen el aceite ni el vino. Quiero que me presten mucha atención, porque lo que dicen los 4 seres vivientes en medio del ambiente en el que se encuentran es de que van a establecer algo y que lo vamos a tener que establecer nosotros. Y dice, pero cuando lo establezcan, no dañes el vino ni el aceite. ¿Qué es lo que tenemos que establecer sin dañar el vino ni el aceite? Una verdad. Tenemos que establecer una verdad. Porque el vino sabemos que es la revelación y el aceite sabemos, escuchen esto, que es la unción. Que no se dañe el vino ni el aceite a la hora de establecer esta verdad. Sean equilibrados. Pero ¿de qué tipo de está hablando que tiene el poder de dañar el aceite y el vino? Una verdad llamada precio. Por eso la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. O sea, alguien que vende la verdad, como nos toca pasar a los que portamos verdades en nuestro corazón, los que hemos recibido verdades en nuestro espíritu por Dios, tenemos que ser muy equilibrados a la hora de vender eso, porque la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Fíjese la forma, la manera. Tiene que haber una manera, escuche, tiene que haber una manera equilibrada, una manera santa, una manera inteligente y sabia de que la gente acceda a las verdades sin que se le regale la verdad. Nos encontramos con muchísima gente que se ofende, por ejemplo, a la hora de que le decimos que una escuela tiene un precio, de que tiene un valor. Pero es que nos encontramos en la disyuntiva, escuche, revelacional, de que la verdad tiene un precio, de que hay niveles de verdad que necesitamos esforzarnos, sacrificarnos para obtenernos. Y no estamos hablando de una fortuna, estamos hablando de un principio que nos va a ayudar a desarrollar el carácter.
que nos va a ayudar a desarrollar compromiso y que nos va a ayudar a desarrollar la idea de que la verdad tiene un precio. Entonces necesitamos trabajar en ese concepto. Por eso dice la Escritura, voy a leerlo porque es muy complicado. Escucharán muy pocos hombres hablar de esto. Mire lo que dice. Oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Lo que están estableciendo los 4 seres vivientes es un precio. Y lo que nos están diciendo a nosotros, que cuando establezcamos ese precio, tengamos cuidado que no dañemos ni el aceite, o sea, la unción que está en nosotros, ni que dañemos el vino. Mucha gente perdió la unción tratando de hacer valer las cosas de Dios. Y perdió la revelación a la hora de hacer valer lo de Dios. Lo perdió. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque lo hizo mal. Lo hizo sin sabiduría. Lo hicieron de una forma agresiva. Lo hicieron desde la prepotencia. Lo hicieron desde la imposición. Entonces lo hicieron mal. Entonces se dañó el aceite y el vino que estaba en ellos. Quedaron incapacitados. Está reducido el círculo en el que ellos pueden afectar. Por favor, el ámbito en el que ellos pueden afectar, en el ámbito en el que ellos pueden desarrollar, el ámbito en el que ellos pueden influenciar. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque a la hora de ponerle el valor, de poner el precio, que lo está poniendo, no lo estoy poniendo yo, lo está poniendo Dios. Dios está diciendo a través de los 4 seres vivientes, está diciendo, número 1, por favor, para que nadie se confunda, está diciendo, 2 libras de trigo van a valer un denario. Y 6 libras de cebada, tienen que valer un denario. Y si no lo pueden pagar a ese denario, entonces de alguna manera se tienen que preparar para el juicio que viene en el número 7. Y usted va a decir, ¿y qué es eso? Déjenme que se los explique. Entonces, tiene que ver con 2 verdades. Son las 2 cosas que nosotros entregamos los hombres de Dios. Número 1, las 2 libras de trigo. El primer pacto y el segundo pacto. Por favor, palabra antiguo testamentaria y palabra nuevo testamentaria en nivel de grano. Trigo, no harina ni pan, trigo, por favor. El grano de trigo sin procesar. Eso tiene un precio y la Biblia dice que es un denario. Y luego dice, voy a leerlo, voy a seguir leyéndolo, 6 libras de cebada. ¿Por qué 6? Porque 6 es número de hombre. ¿Y por qué cebada? Porque cebada en la Biblia es una contraseña para identificar la primer cosecha. La cosecha de la cebada se recogía varios días antes que el trigo, ¿sí? Dios dio órdenes, daban órdenes en el libro de Levítico y en el libro de Números de cómo recoger primero la cebada y luego recoger el trigo. La cebada, entre medio de la cebada no crece la cizaña. La cebada se recoge limpiecita. Días después se recoge el trigo, cuyo trigo sí tiene cizaña entre medio. Cuando el Señor haga la cosecha, que la tiene que hacer al finalizar este tiempo de gracia, la tiene que hacer, escuchen esto, la tiene que hacer entre el tercer, ¿sí? La tiene que hacer entre el tercer sello, para que la gente nos pueda entender, ¿sí? Lo tiene que hacer entre el tercer sello y el cuarto sello. Entre el tercer sello y el cuarto sello, ¿sí? Entre el cuarto sello y el quinto sello, ahí está. Entre el verso 8 y el verso 9, Dios tiene que producir el rapto de la iglesia, o sea, el recogimiento de la cebada. Por eso es que en el verso 7, que estamos leyendo nosotros, el verso 6, vemos nosotros de que Él ya pone el último requisito para ser recogida la cebada. Quiere decir que un hombre que va a manejar el grano de los 2 pactos y el hombre que va a ser parte de la última cosecha, la cebada, de la primera cosecha, la cebada, tiene que pagar un precio y el precio es de 2 denarios. Y cuando usted lee los 2 denarios en la Biblia, automáticamente entendemos cosas como la parábola del buen samaritano. Déjenme que se los lea para que lo podamos entender juntos. Cuando la Biblia habla del buen samaritano, por favor, ¿sí? Cuando la Biblia habla del buen samaritano, está hablando de alguna forma, ¿sí? Está mostrándonos algo
que tiene que ver con la honra y el reconocimiento. Lo podemos mostrar, si ustedes quieren, para que lo podamos leer con la ayuda del Padre, ¿sí? Eso está en el libro, lo vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 35. Este precio no lo impuso Alberto Villanueva. Este precio lo imponen los 4 seres vivientes. ¿Cuándo? Minutos espirituales antes de que se produzca la recogida de la cebada. Y está diciendo, el pasaporte para manejar el grano, porque si no manejo el grano, me va a sorprender ese momento, la recogida de la cebada como ladrón en la noche. Por eso es que necesito el denario por los 2 granos, el del antiguo y el del nuevo, para luego estar ubicado y posicionado en el orden de resurrección o en el orden del rapto, que es lo que conocemos como la cosecha de la cebada. Ahora, miren lo que dice, capítulo 10, verso 25. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo su corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, de los cuales le despojaron e hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció, está contándole una parábola a Jesús, ¿sí? Aconteció que descendió un sacerdote por el camino, viéndole pasó de largo, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y dice, y acercándose, vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Recuerden lo que dice Apocalipsis, ¿ok? Pónganle el precio a la cebada y al trigo, pero no dañen el vino ni el aceite. O sea, no sean condicionales con el vino o con el aceite. Por más que la gente no te reconozca, ponles vino y aceite. Hacé lo que hizo el samaritano, porque la deuda no va a ser contigo, la deuda va a ser con Dios. Porque Dios es el que nos mandó a hacer esto por la gente. A ti que haces esto por seres humanos, usted que es ministro, usted que es un hombre de Dios. Entonces les dijo, acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, dice, al partir sacó 2 denarios. 2 denarios, lo repito, 2 denarios. Y se lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Quiere decir que hay alguien que invirtió 2 denarios por mí. Hay alguien que invirtió los denarios para que yo, número 1, entienda el grano, antiguo y nuevo pacto. Y número 2, para que me posicione. Escuche esto, para que yo ocupe un lugar de privilegio a la hora de irme de la tierra, en la cosecha de la cebada. Ahora, toda la gente que hemos sido parte de eso, de esa siembra, de esa labor de un buen samaritano, lo vamos a tener que devolver. No vaya a creer de que eso hay que pagarlo en el cielo, eso hay que pagarlo en la tierra. Por eso es que Jesús le dijo a este intérprete de la ley, le dijo, verso 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que es el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Y Jesús dijo, y el intérprete dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces, el samaritano, él es el prójimo, por favor, de este hombre. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. ¿Por qué? Porque este hombre era un religioso, este hombre era un intérprete de la ley, pero no se le había revelado de que alguien lo encontró en el camino, de que alguien lo levantó, lo sanó, lo restauró. Y fíjese que cuando habla de estos denarios, hace 2 comparaciones tremendamente gloriosas. Una está en el libro de Lucas, capítulo 10, 35, que es el que estamos nosotros leyendo, y la otra está en el libro de Mateo. Yo quiero que venga conmigo, por favor, para que lo podamos leer. En el libro de Mateo, que creo yo que es impresionante la expresión de Mateo, en el capítulo 20, verso 9. Fíjense lo que dice. Mantengan en la cabeza, por favor, los conceptos. Mateo capítulo 20, voy a leer desde el verso 6. Dice, estoy hablando de la parábola de los obreros de la viña. Verso 6. Saliendo cerca de la 11ª hora, halló a los que estaban desocupados.
halló a los que estaban desocupados, este padre de familia, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todos el día desocupados? Y les dijeron, porque nadie os ha contratado. Él les dijo, id vosotros, dice, a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos, o sea, págale primero a los últimos. Fíjense, hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la 11ª hora, recibieron cada uno un denario. Piense por un momento entonces. O sea que nosotros hemos recibido un denario y no hemos hecho nada. A nosotros nos encontró un buen samaritano, nos encontró un hombre de Dios, abandonado, herido. Usó el aceite y el vino. Lo usó con inteligencia, con delicadeza, con responsabilidad. Nos puso en la cabalgadura y puso 2 denarios por nosotros. ¿Cómo no voy a reconocerle al buen samaritano lo que tengo que reconocerle? ¿Cómo no voy a amarlo como tengo que amarlo? Porque Jesús le dijo, ¿cómo lees? Y dijo él, ¿cómo aplicas el mandamiento? Y dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo, o sea, al buen samaritano, al que puso los 2 denarios, como a ti mismo. O sea que al que usó de vino y aceite conmigo, tengo que amarlo como a mí mismo. Y ese requisito, ¿quién lo pone? Alberto Villanueva, ese requisito lo pone Dios. Por favor, a través de los 4 seres vivientes, para que yo pueda ser parte de la cosecha de la cebada. De la tierra no se va a ir ningún deudor, por lo menos en la cosecha de la cebada. Se van a ir en la próxima etapa los que deban, por favor, los denarios. ¿Por qué? Porque denario en la Biblia es número de honra. Siempre denario está conectado con la honra y con el reconocimiento. ¿Cómo no voy a devolver el denario al que me lo dio, por favor, al padre de familia que me encontró sin propósito? Por favor, léanlo tranquilamente ustedes en el verso 3, Mateo capítulo 20, verso 3. Saliendo cerca de la hora 3:00 del día, había otros que estaban en las plazas desocupados y les preguntó, ¿por qué están desocupados? ¿Cómo no le voy a devolver el denario al que de alguna forma, cómo no voy a creer que alguien, por favor, que yo estaba sin plan, sin sueño, sin proyecto, en el anonimato total, Dios utiliza a alguien, por favor, para sacarme a esa dimensión de conocimiento? No me puedo ir de la tierra sin ese reconocimiento. No me puedo ir de la tierra sin pagar mi deuda. Y mis deudas para con Dios se pagan a través del buen samaritano, a través del padre de familia, por favor, a través del buen samaritano en Lucas 10:35 y a través del padre de familia, que es lo mismo, el de Mateo capítulo 20, verso 9. Hoy día hay mucha gente poniéndose el disfraz de padre porque saben de que hay un beneficio en la paternidad. Y lo que les interesa de la paternidad es solamente el beneficio. Número 1, no han engendrado a nadie. Y número 2, por favor, no han dimensionado ni restaurado a nadie. Necesitamos que ustedes se levanten. Ustedes que aman la palabra, que aman el grano. Necesitamos que ustedes, sin prejuicio, sin condiciones, se levanten en Dios y le crean a Dios. Necesitamos hombres de verdad que le crean al Padre, que se despojen de las historias, de las circunstancias, que se despojen del que dirán, porque al fin y al cabo nadie te ha dado nada. Al fin y al cabo el que te posicionó y el que hizo todo en la cruz es nuestro Señor Jesucristo. Creámosle al Padre en este tiempo. Yo quiero declarar sobre tu vida que vamos a emprender y vamos a vivir este tiempo en victoria. Vamos a vivir este tiempo de gloria y este tiempo será para edificación y crecimiento de nosotros, tuyo y mío, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro de que ninguna peste, yo declaro que ningún plan, incluso permitido por Dios en las esferas del capitalismo, de los altos niveles de los gobiernos, te va a poder afectar porque eres parte del reino de Dios en la tierra. Vas a irte de la tierra sin deuda, vas a honrar al padre de familia y le vas a devolver el denario, vas a honrar al buen samaritano y lo vas a amar como a ti mismo. Y yo declaro de que no tendrás problema a la hora de pagar el denario por las 6 libras de cebada y el denario, por favor, por las 2 medidas de trigo. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a la iglesia, bendigo al pueblo de Dios, bendigo a mis hijos donde quiera que estén en el mundo
y declaro la paz, el amor, declaro la revelación y declaro la recuperación del diseño. En el nombre poderosísimo de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo, los amo, quiero que nos escriban, nos cuentan de dónde nos recepcionan. Me han estado tomando los mensajes y hemos tenido una serie de restricciones por muchas cosas que se están diciendo y creo que tienen una profundidad, pero voy a pedirles de que los difundan. Tómenlo, cópienlos, envíenlos por WhatsApp al mundo, porque van a caer los velos de muchísima gente. Este es el tiempo donde los velos tienen que caer y donde Dios nos está alineando para que nosotros nos podamos ser parte de la cosecha de la cebada. Usted no es parte del trigo, usted es parte de la cebada. Prepárese para eso, créale a Dios y los bendigo. Un abrazo gigante para todos ustedes y declaro el poder de Dios sobre tu casa, tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo.